Amados hermanos, en este culto está con nosotros nuestro hermano Antonio Becerra, quien es nuestro pastor regional en Centroamérica. Él tiene su sede en Tegucigalpa. Fue intervenido quirúrgicamente y hasta la fecha está en recuperación y él está aquí con nosotros. Y le damos gracias al Señor por su vida, Toño, por la vida de tu familia. Que el Señor siga guardando tu corazón y tu salud vaya en bendición y en ascenso. Sigamos orando por nuestro hermano. Me dice que tiene un problemilla por ahí, pero pues el Señor es experto en problemas y en todo tipo de cosas. Pero también quiero pedirle en esta mañana algo muy especial. El día viernes, nuestro querido hermano Enrique Mota, el Señor le permitió cumplir 82 años. Él sirve al Señor como diácono en esta iglesia y quiero pedirle a usted que me ayude a dar gracias al Señor por su vida. Recientemente su esposa partió al reino de los cielos, pero ahora vamos a tener la bendición de orar por él. Si alguien más cumplió años puede acercarse también y haremos esta oración. Hermano Enrique, gracias a Dios por tu vida, sobre todo gracias a Dios por tu amistad, la cual siempre me has brindado, y yo me siento perfectamente confortado por tu amabilidad y por todo lo que representas para nosotros. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta hora por la vida que le concedes a tu siervo, mi hermano Enrique Mota. Gracias por tantos años de ministerio en esta iglesia. Gracias por la vida que tú le has dado, por su familia. Gracias porque siempre has estado con él y tú has sido misericordioso y todopoderoso en cada instante de su vida y de su corazón. Lo ponemos en tus manos y lo encomendamos a tu gracia para que sigas obrando en él juntamente con toda su hermosa familia. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor bendiga a la familia Mota. Pueden tomar su lugar, queridos hermanos, y busque usted en el bendito libro, en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 3, leeré para ustedes del verso 9 al verso 15. Repito la lectura para que usted con su vista la siga. Primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículos 9 al 15. Así dice la palabra del Señor. Escuche. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mira cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, así como por fuego. El Señor bendiga su palabra. Nuestro amado hermano y recordado siempre, Leonardo Flores Esparza, pastor allá en Monterrey,
invidente, compuso muchos himnos y muchos cantos que edificaron en su momento y hasta el día de hoy nuestro corazón. Algunos la orquesta los entona, como por ejemplo: cuando vine a tus plantas, Señor, solo había en mi alma dolor, pero ahora que ya vivo en ti, dulce paz he podido encontrar. Pero particularmente recuerdo en este momento un canto que dice así: mi fundamento es Jesús, mi fundamento es su grande amor, mi fundamento es su palabra bendita y su sangre preciosa que en la cruz del Calvario Él derramó por mí. Al leer nuestro texto, al meditar en él, nuestro corazón también se llena de bendición y de gozo. El apóstol Pablo escribe diciendo que nosotros somos colaboradores de Dios. Nosotros colaboradores de Dios, simples mortales, hechos de barro, como diría el profeta, llaga podrida desde la coronilla hasta la planta de los pies, colaboradores de Dios. Por difícil que esto parezca, así es. Somos colaboradores de Dios, ni más ni menos. Pero también el apóstol, utilizando figuras, dice que la iglesia, que todos nosotros somos labranza de Dios. Labranza de Dios. Es decir, el resultado de una obra muy grande, en esfuerzo, en sudor, en entrega, que empieza desde la preparación de la tierra, el barbecho como se le llama, y después la siembra en sí, el depositar en tiempos antiguos una a una la semilla en el surco, continuando con el cultivo del sembradío, con el cuidado, a fin de que la siembra no sea afectada por plantas parásitas. Y después, la bendición de la cosecha. En esta figura que el apóstol Pablo emplea, hay muchos elementos a considerar. No lo haremos ahora, pero sí, después de decir que somos labranza de Dios, dice que somos edificio de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es un edificio? Una construcción, una edificación que empieza desde los cimientos hasta la altura que se ha determinado previamente. Y dice además, y lo dice con toda legitimidad, y lo dice con una verdad inobjetable. Él dice que para una construcción se requiere un perito, arquitecto, y él dice: yo soy perito arquitecto, un diseñador, uno que hace los cálculos estructurales
en aquellos tiempos que el acero no existía. Las construcciones eran sobre el cálculo del arco de medio punto, en donde había una piedra fundamental que sustentaba toda la edificación. Él dice: yo como perito arquitecto. Pero también esta figura emplea a los edificadores, es decir, aquellos que son realmente los ejecutores de la construcción, los albañiles, hoy día los plomeros, los electricistas, los carpinteros. Un edificio, si es casa habitación, tendrá en su construcción lo que habrán de ser los elementos fundamentales de cocina, sala, recámaras. Esto es en sí lo que es una casa habitación. Si la edificación tiene otro fin, por ejemplo, una escuela, un patio, unas aulas, un salón común, etcétera. Si fuera un templo, tendría que ser una nave como esta, salones para la enseñanza, etcétera. Colaboradores de Dios, pero también los edificadores son colaboradores que construyen el edificio de Dios. Sin un perito arquitecto, la obra no puede ser una buena obra. Y esto es lo que en este capítulo el apóstol Pablo menciona a la iglesia de Corinto. Pero a esta iglesia especial, levantada en una ciudad pecaminosa, en una cultura también perdida, el apóstol Pablo hace una recomendación que es completamente válida para nosotros, creyentes del siglo XXI, colaboradores, es decir, pastores del siglo XXI. Y la recomendación es esta: cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. A su nombre bendito la gloria. El Señor Jesús habló también de dos constructores. Habló de dos hombres. Uno edificó una casa sobre la arena. Otro construyó su casa sobre una roca. La primera, una casa sin fundamentos, sin cimientos. La otra, sobre la roca, cimiento de primer orden. Y usted que ha leído el Evangelio de Mateo sabe lo que pasó. Vinieron ríos, vinieron vientos, la tormenta arreció, la casa sobre la arena se cayó, pero la casa sobre la roca permaneció. ¿Cuál es el fundamento, hermanos, de nuestra fe? ¿Cuál es el fundamento de nuestra vida familiar, ministerial, laboral o educativa?
¿Sobre qué estamos levantando el edificio de nuestra vida? ¿Sobre arenas movedizas? ¿Sobre anhelos personales, por muy legítimos que sean? Si somos jóvenes, si somos hombres de mayor edad, tendremos en mente todavía muchas cosas para hacer. Pero la pregunta, ¿estamos edificando hoy día conforme a las corrientes actuales de una cultura que a diario vemos en los medios de comunicación? ¿Seguiremos modas? Y no me refiero a modas de vestimenta, sino hay modas de todo tipo. Hay formas de pensamiento que son modas. ¿Qué estaremos haciendo? ¿Estamos edificando sobre la roca que es Cristo? Lo cual sería maravilloso. Si hacemos esta reflexión, es porque es importante que usted y yo, en este momento, en este siglo, consideremos los cimientos de nuestra fe. Por ejemplo, un pastor, alguien que está delante de Dios por una congregación, debe estar seguro de su fe, debe estar seguro de su llamado, debe estar seguro que lo que hace es para la gloria de Dios. Un pastor debe estar seguro de su fe, pero un creyente también debe estar seguro de su fe. Esta parábola que ya hemos referido de los dos cimientos tiene por objetivo que hagamos lo que se nos propone, porque si no lo hacemos el desastre será inevitable. ¿A quién pues, dijo el Señor, os compararé? ¿Al hombre que edificó sobre la arena o al hombre que edificó sobre la roca? Hemos visto la vida maravillosa de los creyentes, pero también hemos visto los claroscuros en la vida de muchos que dicen tener fe. Algunos de estos se desmoronan cuando las tormentas de la vida los azotan. Hemos visto igualmente ministerios de pastores que han desaparecido. Esta pandemia ha hecho que muchas congregaciones disminuyan en un 80% de su membresía. Hemos visto congregaciones cuyos locales se han cerrado por no poder pagar la renta, pero que habla en el fondo de una falta de fundamento en Dios. Hemos visto que cuando llega la adversidad, lo que se había edificado y que aparentemente era muy bonito, se ha derrumbado porque no hay cimientos sólidos, fuertes. Pero también esto nos inspira. Hemos visto a creyentes, hemos visto a pastores que han soportado la dureza de las pruebas, que han soportado la muerte de sus seres queridos, la pérdida de su patrimonio, el quebrantamiento de su salud, y siguen adelante. Si usted lo recuerda, a nuestras espaldas vivía el anciano Dorantes, Venancio Dorantes.
Él sufrió en su juventud una fractura de su cráneo y le fue puesto, no había los avances que hoy día hay, le fue puesto una placa de acero. Cuando venía el tiempo malo, los cambios de clima, los dolores de cabeza eran insoportables. Algunas veces lo visitamos en esas crisis. Pensábamos ingenuamente, jóvenes como éramos en aquellos años, pensábamos que nuestra visita serviría y nuestra oración serviría para que Él se fortaleciera en su fe. No era así, porque cuando llegábamos lo encontrábamos alabando a Dios, cantando al Señor. Los edificados éramos nosotros. Hemos visto estas cosas y nos preguntamos cuál es la razón de que algunos sigan adelante en medio de la adversidad. ¿Cuál es el fundamento para la victoria? Y la respuesta es la fe que han puesto sobre la roca, la cual es Cristo Jesús. Y volvemos a la recomendación paulina. Cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es posible empezar bien. Es posible iniciar una vida de creyente cimentándonos sobre la roca. Pero particularmente esto es en relación a los que tenemos ya muchos años en el Evangelio. Repito, es posible empezar bien. Es posible servir al Señor, pero hay realidades que no podemos nosotros evitar, como por ejemplo el mensaje a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras, tu trabajo arduo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese es el trasfondo de la recomendación que hace ahora el apóstol. Cada uno mire cómo sobreedifica. Porque si empezaste hace 50 años sobre la roca, está bien. Pero debemos tener cuidado de los materiales que hemos utilizado en nuestro edificio espiritual. El apóstol habla de oro, de plata, de piedras preciosas, pero también habla de madera, de heno y de hojarasca. Un edificio, una casa puede tener buena apariencia, pero si está construido de madera, de heno y hojarasca, si la vida espiritual está sobre la roca, pero si se edifica con cosas superfluas que no tienen razón de ser, no resistirán la prueba de fuego. No resistirán la prueba de fuego, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. No se soportará la intensidad de los problemas que a veces se amontonan sobre los creyentes, sobre todo los recién convertidos que aceptan al Señor, y se vienen sobre ellos tantas cosas. ¿Cuál es la recomendación que encontramos en el apóstol? Está implícita. Mirad cómo sobreedificar. Es decir, diariamente hemos examinar los materiales con los que estamos sobreedificando. Estamos sobre la roca, sí, pero ¿y lo demás?
¿Es de la misma calidad mi oración que la de hace 50 años? Estoy en una edad mayor, pero ¿acaso será la edad impedimento para nuestro amor hacia el Señor y nuestro amor hacia nuestros semejantes? Los elementos que edificamos sobre nuestra fe son de igual calidad que la roca, porque si no, el peligro es real, el derrumbe será inminente. Y aunque por fuego el creyente será salvo, pero ¿y el galardón? ¿Y la recompensa? No porque estemos esperando una recompensa, sino porque está prometida, porque el Señor es fiel. No debemos perderla. Pero otro asunto. ¿Por qué la recomendación del apóstol? ¿Por qué dice, mirad, hacedlo con cuidado, examinar cómo sobreedificáis? Y me pregunto, trasladando esta pregunta a ustedes, ¿puede haber otro fundamento que no sea Cristo? ¿Podrá haber otro fundamento que no sea el Señor? Evidentemente que sí hay otros fundamentos, porque hay pecados. Oigan bien, hay pecados que nublan la vista, que hacen creer al corazón del creyente que todo está bien, pero no es así. Podemos leer nosotros en la palabra, podemos ir a ella y encontrarnos con los ejemplos dolorosos. En este caso que citaré, el primer rey de Israel no quería ser colaborador, procuró esconderse, procuró evitar su responsabilidad, pero Dios lo escogió. Y cuando Dios escoge, da la fortaleza, da el poder. Pero él lo despreció. Estando ya de rey, sobreedificó con materiales de poca calidad. Dios lo había puesto, pero él todo lo echó a perder. Un día tuvo una encomienda de parte de Dios por medio del profeta Samuel. ¿Y qué hizo? Desobedeció. Primero de Samuel capítulo 15, usted en casa lo puede leer. Y cuando Samuel fue para reprenderlo por lo que había hecho, le dijo, pero sí, lo que estoy haciendo es reunir animales para ofrecer sacrificio al Señor. Y Samuel le dijo, ¿crees, rey, que el Señor se va a agradar de un sacrificio más que de la obediencia? Y Samuel, dice la Escritura, que lloraba por Saúl, porque miraba su ruina, porque miraba el imperio y el reino que se desmoronaba, y llorando, intercediendo por él, el mismo Dios le dice, ya no lo hagas, yo lo he desechado. Un Sansón que desde el vientre de su madre es nazareo, es decir, no debía pasar navaja sobre su cabeza, no debía la tijera cortar su pelo, su cabello. Tenía una fuerza increíble, y su fuerza radicaba en la obediencia al voto de nazareato. Pero fue disoluto, fue pecador, se apartó del Dios de sus padres hasta que el Señor se apartó de él.
capítulo 16, versículo 20 del libro de los Jueces. Una mujer filistea, una mujer ajena al pueblo, lo redujo a mortal angustia para que le revelara el secreto de su fuerza, y él lo hizo. Por tanto, cuando los filisteos fueron contra él, él dijo: saldré como las otras ocasiones y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Si sobre el fundamento de nuestra fe colocamos nuestras preferencias o nuestros intereses personales, legítimos o no, cuidado. Aunque tengamos 80 años en el conocimiento del Señor, Dios puede apartarse de nosotros, y como en el caso de Sansón, puede costarnos la vida misma. Hermanos, es tan fácil edificar sobre fundamentos falsos. Es fácil hacerlo si nuestra mirada no está en Cristo. Si permitimos que las cosas de este mundo nos seduzcan con sus oropeles de maldad, de cierto que es fácil. Con humildad lo digo. El día de ayer cumplí 23 años de ministerio en esta iglesia. Yo no hice campaña para estar aquí. No buscamos de ninguna manera ser pastores en esta iglesia. Algunos se fueron cuando supieron que el Señor me había llamado. Yo todavía me pregunto, ¿por qué un plebeyo como yo ocupa esta responsabilidad que corresponde a un príncipe? Pero puedo decir, hermanos, como está escrito en 1 de Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Él me puso a pastorear una pequeña, más bien Él me permitió reunir un pequeño grupo de hermanos y fundar una iglesia en San Juan del Río, en Querétaro. Él me permitió igual fundar una iglesia allá en Ojo de Agua. Pero cuando Él pone en un lugar a alguien, ya no se puede hacer nada. Aunque uno no quiera, tiene uno que servir al Señor, y de Él viene la fortaleza, no por merecimientos, sino por necesidad. Las tormentas que enfrentan los siervos de Dios, la tormenta de salud que durante años estuvo consumiendo la enfermedad en el cuerpo de mi hermano Toño, fue muy grande. Y así estuvo sirviendo al Señor allá en Honduras. Es desgastante ser pastor. Las luchas son constantes. Salimos de una y entramos a otra. Pero el fundamento está firme, porque no hay otro fundamento, solo Cristo. Solo Cristo es el fundamento. Ahora, una vida cuyo fundamento es Cristo estará en orden, en armonía con todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Precisamente porque la iglesia está cimentada sobre Él. Capítulo 16 de Mateo: ¿quiénes dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Y contestaron: profeta Jeremías. ¿Quiénes decís que es el Hijo del Hombre? Y Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto es muy grande. Sobre esta roca, declaración de fe poderosa en Cristo,
Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las vidas cuyo fundamento es el Señor tienen en alta estima a los otros miembros de la iglesia, porque reconocen que así como nosotros hemos sido salvos, otros también lo son, y en mucho son superiores a nosotros, y solo por la gracia de Dios somos salvos, porque también, como dice San Pablo, esto no es cosa nuestra, no es de nosotros, es don de Dios. Las vidas cuyo fundamento es Cristo están legitimadas para servir, para trabajar en la obra, para ser colaboradores en la labranza de Dios, para construir el edificio de Dios que es la iglesia. Tenemos en fe una perspectiva. Creemos que vendrán muchas personas más para adherirse a esta iglesia que es de Cristo Jesús. Hermanos, no nos desanimemos cuando se ha venido sobre nosotros la adversidad. No nos entristezcamos como los otros que no tienen la esperanza que nosotros tenemos. Hemos perdido familia, pero nuestros seres queridos también estaban fundados sobre la roca, y un día nos veremos con ellos. Por lo pronto aquí, que vengan los vientos, pero como estamos sobre la roca, no caeremos, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte.